Hace bastante tiempo surgió un hito para todo gobierno nuevo y ese hito se le denominó los 100 días. ¿Qué tanto se podía haber hecho de lo que se había prometido en los primeros 100 días? Eso valía para países en todas partes, por cierto en Chile también, y justamente de eso se está conversando mucho en Argentina ahora que se cumplieron los primeros 100 días del gobierno del presidente Javier Milei, y de eso conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, habían temores de que el gobierno de Milei justamente en los primeros 100 días podía producirse un choque de trenes, pero no. Han sido 100 días con fricciones, con encontronazos, pero en general relativamente tranquilo, y ni ha habido una marea de protesta social, ni tampoco Milei ha podido utilizar la motosierra como amenazó durante la campaña, en que prácticamente advirtió que iba a desmantelar una parte importante del Estado. Bueno, ni una ni otra. Y en términos de la popularidad, que también es un termómetro significativo, el electorado argentino en las últimas encuestas está mitad y mitad, y con una pérdida para Milei que al momento de su elección, como siempre ocurre, fue el punto máximo, llegó a un 61% de las preferencias de los encuestados, y hoy día, según las encuestas, está entre un 50 y un 45%, y la oposición está en un porcentaje similar, y bueno, hay una pérdida de un 16% según la perspectiva más oscura para Milei, pero eso es normal, es decir, ya se sabe que el gobierno desgasta, y quizás Milei no anticipó suficientemente las fricciones o las dificultades que iba a encontrar, y se lanzó a la piscina, por usar una metáfora, con su decreto de necesidad y urgencia, en el cual contenía buena parte de sus propuestas y de gobernar prácticamente por decreto. Y eso, claro, no pasó por el Congreso, no lo pudo establecer, y él ha buscado, hasta donde ha podido, entenderse con los gobernadores. Como el gobierno central tiene buena parte o una parte significativa de los recursos para los gobernadores, tiene una palanca de negociación, y los gobernadores gravitan de manera importante sobre el Congreso, porque muchos de las provincias pueden influir sobre sus respectivos diputados y senadores, de manera que se ha tratado de buscar por esa vía, pero finalmente todo ha quedado estancado, lo que no ha impedido que Milei haya tratado de aplicar una serie de medidas de desmantelamiento del Estado. Por ejemplo, está buscando reducir en un 30% la planta del Estado, el 30% de la planta contrata del Estado, lo cual es enorme porque hay un porcentaje muy alto que está a contrata, de manera que eso sigue pendiente, y se presume que lo haría después de Semana Santa, y ya hay algunos sectores que están sintiendo muy fuerte el impacto de este gobierno. Oye, por ejemplo, ¿qué sectores son los que están recibiendo más estos primeros 100 días de Javier Milei, entendiendo que ya empezaron a haber manifestaciones en las calles? Así es. Bueno, el sector más perjudicado, si lo ponemos en esos términos, sin duda son los jubilados. Los jubilados han perdido, varían las estimaciones, pero alrededor del 25% del valor real de sus jubilaciones. Las jubilaciones durante el gobierno anterior de Fernández se perdieron alrededor del 7%, y ahora habrían ya perdido el 25%. Y eso no es muy sorprendente, porque este sector pasivo, que es del orden de 6 millones de personas, no tienen gran capacidad de negociación. Es decir, los jubilados no pueden paralizar ningún servicio vital,
no afectan a ningún sector económico estratégico y por lo tanto están más, son más vulnerables, aunque en la Argentina, en muchos de los casos, están protegidos por sindicatos que son muy poderosos, que tienen muchos recursos propios, es decir, una proporción interesante de los ingresos de los trabajadores va directamente a los sindicatos que tienen aquello que en Argentina denominan obras sociales y que brindan parte de la salud, brindan una cantidad enorme de servicios, entre otros tienen una enorme hotelería a lo largo y ancho del país, en fin. Por lo tanto, el sector más perjudicado hasta este momento, sin duda, son los jubilados y los jubilados y también aquellos que no están sindicalizados, porque la economía argentina ha funcionado con reajustes relativamente automáticos, con la enorme inflación que digamos, en el último año superó con creces el 200%. Bueno, habían reajustes periódicos, siempre los trabajadores pierden algo, pero se les restauraba a través de reajustes trimestrales y a veces incluso mensuales los ingresos. Bueno, los trabajadores independientes que no están bajo la protección de un sindicato son los que experimentan las mayores dificultades y una cosa obvia, que al liberar el cambio del dólar, que fue una de las primeras medidas que adoptó Milei, hubo un cambio enorme en los precios, prácticamente se dispararon los precios y en el primer mes, en enero, tuvieron una inflación de casi 50%, la devaluación, perdón, fue casi del 50% del valor del peso. Oye, Raúl, y hay ciertas cosas que fueron un hito, las conversamos acá, de las promesas del presidente Milei. ¿Qué pasó con el Banco Central? Que iba a desaparecer, y creo que también el Ministerio de la Mujer, pero, en fin, ¿qué pasó? Sí, el Ministerio de la Mujer le ha bajado su estatus, y aunque hay un organismo fiscal encargado, le ha bajado el estatus y ha cerrado una serie de reparticiones fiscales. Una muy importante era la agencia TELAM, que era la agencia de noticias del Estado argentino, y simplemente la cerró. Ha intervenido en la televisión estatal, en una serie de otros organismos públicos, y ha bajado, hasta donde ha podido, una serie digamos, en términos de servicios agrícolas, del Ministerio de Agricultura, ha cerrado algunas reparticiones, pero no es una reforma fundamental del Estado, porque no tiene el apoyo político suficiente, de manera que hasta cierto punto sus reformas todavía son superficiales y está a la espera de conseguir un acuerdo político suficiente como para poder lograr el respaldo del Congreso, cosa que no se ve tan fácil, porque, bueno, otras cosas con guitarra, es decir, aunque hubo un entusiasmo inicial, y lo dice claramente que haya obtenido el 61% de los votos y que ha logrado una alianza con sus principales, aunar al conjunto de la derecha argentina, es decir, con las fuerzas de Macri. Bueno, eso todavía no ha sido suficiente y muchos de los potenciales aliados miran con cautela y están a la espera de ver cómo marcha este gobierno, que hasta el momento ha evitado un choque frontal. Ya tuvo un paro nacional convocado por la CGT, hay otro paro convocado para pronto, pero todas estas manifestaciones callejeras han sido bastante moderadas y se ha respetado a grandes rasgos el protocolo que estableció el gobierno, que no se tomaran las calles, que si querían marchar, que lo hicieran por las veredas, pero que no hubiera esa toma de ciudades completa que se ha dado en otras circunstancias. Oye,
Yo te hacía la pregunta sobre el Banco Central porque una de las características que tenía Javier Milei y que fue muy refrendada en toda la campaña es que él es economista. Él es una persona que, teóricamente por lo menos, es una persona que cuando quiere meter mano a la situación económica, teóricamente sabe de lo que está hablando y él mismo lo decía. Él mismo se jactaba hasta cierto punto de tener un conocimiento técnico económico mayor que alguno de los otros expresidentes y por lo tanto el fenómeno técnico económico del manejo en estos primeros 100 días, ¿qué tanto se ha visto? Bueno, yo te diría que él, mucho más que un técnico, es un ideólogo. Es decir, el hecho que haya estudiado economía, no, digamos, uno puede tener un sesgo, y él lo tiene y lo ha manifestado abiertamente, y eso, digamos, se lo ha comparado con los Chicago Boys, es decir, y por eso él planteaba la supresión del Banco Central, porque el Banco Central era la fuente de las emisiones de dinero que no tenían respaldo, y esa era la raíz de la inflación galopante que vivía el país. Entonces, la idea central era acabar con el Banco Central y por esa vía cortar las emisiones de dinero y estabilizar la economía, que para cualquier gobernante estabilizar la economía es como el prerequisito para cualquier otra política. Es decir, nada te va a funcionar si tienes la inestabilidad que tiene hoy la Argentina, en la cual no va a haber inversión extranjera, salvo en rubros muy acotados donde la Argentina tiene ventajas comparativas manifiestas. En el grueso de la economía no es interesante y de hecho una serie de multinacionales se retiraron de la Argentina porque era difícil para ellas operar allí. De manera que en el término de lo del Banco Central quedó postergado junto con que era una medida complementaria, la dolarización de la economía. Pero ya en la campaña muchos economistas dijeron es imposible dolarizar una economía del tamaño de la Argentina. Para empezar, no tenemos los dólares donde los vamos a conseguir en los volúmenes que requiere una economía de esa dimensión. Y digamos, las experiencias en otros países han sido mixtas y en muchos casos han sido negativas. Por lo tanto, eso fue una de las ideas que quedó rápidamente postergada, aunque él no ha renunciado por completo a ello, ya dijo que esto lo postergaba. Bueno, habrá que seguir mirando entonces, Raúl, a nuestros hermanos argentinos, porque inevitablemente, por mucho que sean países diferentes, las relaciones entre Chile, Argentina, Chile, Perú, Argentina, Brasil, en fin, los vecinos, bueno, tienen impacto en las decisiones que toman, bueno, sus gobernantes. Eso pasa con nosotros y pasa también con los otros países y tenemos muy buena y muy amplia relación y además una frontera que compartimos con Argentina, por lo tanto no puede ser esto una cosa absolutamente intrascendente, todo lo contrario, así como de repente se nos mira a nosotros por alguna de las cosas que hacemos bien o hacemos mal, lo mismo sucede con nuestros vecinos. Exacto, Fernando, y de una perspectiva chauvinista, te digo, a los chilenos nos conviene que a la Argentina le vaya bien, siempre. Así es. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.